una desaceleración del Producto Bruto Interno. Desde los últimos años ha pasado de una tasa de crecimiento de 3.9 a 2.5 el año pasado, y este año se pronostica una tasa de crecimiento de entre 3.8 a 4. Sin embargo, hay una revisión a la baja, producto de que hay un atraso en lo que es la ejecución de la inversión pública, y la inversión privada también no ha estado dándose con la velocidad con que se había establecido al principio del 2018. Detrás de esta desaceleración del Producto Bruto Interno, o sea, de la velocidad de creación de riqueza en la economía, un aspecto que debe ser remarcado es que la parte fundamental del crecimiento recae en lo que son los sectores primarios de la economía, llámese hidrocarburos, minería y pesca. El problema es que estos sectores son intensivos en el uso de capital y no de mano de obra. Entonces la consecuencia de eso es que tenemos un crecimiento que no es pro empleo, o en todo caso el efecto sobre el empleo es absolutamente marginal, y es por eso que vemos que crece a tasas muy pequeñas lo que es el empleo formal, o para decirlo en términos sencillos, si uno mira el número de personas que se incorporan anualmente al mercado de trabajo, estamos hablando de unas 230.000 personas. Necesitamos crecer a una tasa, dada la estructura productiva actual, de alrededor del 5% anualmente para poder absorber a esa cantidad de personas que se incorporan anualmente al mercado de trabajo. Como eso no está sucediendo, porque las expectativas de crecimiento están bastante por debajo, lo que está ocurriendo es que la economía crece, desaceleradamente sí, pero lo que está creciendo es el subempleo también. ¿Qué es el empleo de baja calidad? Porque en un país donde no hay un seguro de desempleo generalizado, el que no tiene un empleo se lo inventa. Y eso es el empleo de baja calidad o subempleo. Y eso es lo que se está notando ahora. Entonces, definitivamente una tarea, un reto de la política macroeconómica es cómo acelerar la tasa de crecimiento del producto, pero sobre todo basado en lo que son los sectores no primarios de la economía. Los sectores no primarios son los intensivos en el uso de mano de obra: construcción, manufactura, servicios. Eso es un reto que me parece que es fundamental para la política macroeconómica actual, y probablemente relacionado a esto es que en la medida que la economía no se acelere, vamos a seguir observando que el déficit fiscal actualmente no responde al incremento del gasto, sino fundamentalmente a la caída de los ingresos. Y si el Estado sigue viendo reducidos sus ingresos fiscales, es obvio que va a tener problemas para poder cumplir en cuanto a lo que son las expectativas de cantidad y calidad por el lado exigido del lado ciudadano. Entonces, para que el Estado pueda cumplir con sus funciones se necesita un mínimo de presión tributaria. Esa presión tributaria está directamente relacionada con la actividad económica. Si se logra dinamizar la actividad económica, también se dinamiza la recaudación tributaria, porque definitivamente con una presión actualmente digamos una presión de alrededor del 13%, es un poco difícil, digamos, que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones en cantidad y calidad de acuerdo a las expectativas ciudadanas. Hay un aspecto también que hay que considerar, y es el tema de deterioro de las expectativas producto de las situaciones de corrupción. La existencia de situaciones de corrupción hace que las expectativas se deterioren porque se genera incertidumbre. No se sabe qué nuevas empresas están complicadas en procesos de soborno, no se sabe qué funcionarios públicos y funcionarios privados están involucrados en los mismos, y ese halo de sospecha, digamos, o de desconfianza, ralentiza la toma de decisiones, sobre todo por el lado inversor. Y eso es una complicación adicional que surge a partir de una situación de coyuntura como es el tema del destape de situaciones de corrupción, que todavía tienen varias historias por contar. En la parte política yo creo que va a depender mucho de la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si hay una actitud menos obstruccionista del Congreso de la República en relación a las iniciativas del Ejecutivo, por lo menos con una actitud bastante diferente a la que se tuvo en los 2 primeros años de la administración Kuczynski, uno podría esperar, digamos, que una relación menos conflictiva podría originar, digamos, una suerte de sinergias entre el accionar del Congreso de la República con el Poder Ejecutivo. Obviamente eso va a depender mucho de la voluntad de los líderes políticos de ambos lados, pero fundamentalmente del Congreso, porque si se afecta la gobernabilidad en el sentido de mantener una actitud obstruccionista,
lo que va a generarse obviamente es un deterioro de expectativas por falta de gobernabilidad, y entonces eso va a significar una suerte de factor adicional de ralentización de decisiones de consumo e inversión, pero en este caso motivado por la afectación adversa sobre la gobernabilidad en el país. Entonces todos esperamos, digamos, que esta relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo sea mucho más armónica, o en todo caso que el Congreso sea menos obstruccionista, para poder evitar un deterioro de expectativas y por lo tanto evitar un mayor deterioro en cuanto a lo que es la evolución de lo que es la dinámica de la inversión y la dinámica del consumo, que son factores clave, digamos, para poder determinar, por ejemplo, los resultados económicos de corto plazo. Yo creo que hay acciones que se inscriben en el corto y en el largo plazo. O sea, si nosotros quisiéramos crecer a tasas mayores del 4% no podríamos, porque eso está determinado y restringido por lo que es el producto de pleno empleo, el producto potencial. Para decirlo en términos sencillos, el producto de pleno empleo potencial es el producto que resultaría del uso de todos los factores productivos. O sea, si utilizamos todos los factores productivos, el máximo de producto que podríamos generar, eso es el producto potencial. Ese producto potencial permite que ahora podamos crecer a tasas no más del 4%. ¿De qué depende el producto potencial? Depende de la cantidad de capital físico, la cantidad de capital humano y la productividad factorial. Eso quiere decir que si hace 3 años el producto potencial nos hubiese permitido crecer a tasas de alrededor del 6%, ¿por qué ahora solamente podemos crecer a tasas del 4%? Por dos razones: porque la productividad factorial se redujo y porque el niño costero afectó la capacidad productiva del país con la destrucción de infraestructuras, sembríos y demás. Entonces, si nosotros quisiéramos crecer a tasas mayores en el corto plazo, una cuestión fundamental es: hay que incrementar el producto potencial, y eso significa inversión en capital físico, en capital privado y en la productividad factorial. Ahora, si miramos por el lado del corto plazo, necesitamos apuntalar la demanda. ¿Y eso qué implica? Inversión pública, inversión privada y también la promoción de todo lo que es el consumo privado. Pero el consumo privado está muy conectado con lo que es economía urbana. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la política macroeconómica en el corto plazo es promover el desarrollo, el crecimiento de los sectores no primarios de la economía, que son los intensivos en mano de obra: construcción, servicios, manufactura.